Hoy vamos a explorar una historia médica que de verdad parece sacada de una novela de misterio, una que conecta una enfermedad que casi todos asociamos con viejas historias de piratas con una condición del corazón muy moderna y muy peligrosa. Es un caso que nos recuerda la importancia de mirar más allá de la tecnología y a veces volver a lo más fundamental. Y esa es justamente la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una dolencia del pasado, una que creíamos casi erradicada, pueda resurgir y provocar un fallo cardíaco tan grave en nuestros tiempos? Bueno, vamos a desentrañar este rompecabezas paso a paso. Muy bien, para entender todo esto tenemos que empezar por el principio. Nuestra historia arranca en la consulta de un médico, donde una paciente llega con un cuadro clínico que es a la vez alarmante y muy confuso para los doctores. Pensemos en la escena. Una mujer ya cerca de los 60 años que busca ayuda médica. Y a ver, no hablamos de un malestar leve. En solo un par de semanas, su salud se había desplomado de una forma muy drástica y preocupante. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Una verdadera paradoja médica. Por un lado, la paciente aumenta 10 kilos, pero no es grasa ni músculo, es líquido, una hinchazón severa. Y al mismo tiempo, sufre de una desnutrición tan grave que se le llama caquexia. Si a eso le sumamos una fatiga que apenas la deja moverse y una falta de aire terrible, el equipo médico tenía enfrente un caso realmente crítico. Después de las primeras pruebas, los médicos llegan a un diagnóstico: hipertensión pulmonar. Para que nos hagamos una idea, es como si hubiera un atasco gigantesco en las arterias de los pulmones. La sangre no puede pasar bien, la presión se dispara por las nubes, y el lado derecho del corazón, que es el que se encarga de bombear sangre hacia allí, tiene que trabajar a marchas forzadas hasta que, simplemente, empieza a rendirse. Ok, entonces ya tenían el diagnóstico, ¿verdad? Hipertensión pulmonar. Pero faltaba lo más importante: la causa. Y aquí es donde empieza la verdadera labor de detective, una búsqueda exhaustiva y, como veremos, bastante frustrante. La primera prueba, un electrocardiograma, que mostró que algo no iba bien con el ritmo eléctrico del corazón. Sí, pero no dio ninguna pista sobre el por qué. Así que la primera prueba, en lugar de dar respuestas, solo generó más preguntas. El siguiente paso fue un ecocardiograma, un ultrasonido. Y esto confirmó la gravedad del asunto. El lado derecho del corazón estaba dilatado, se veía que estaba sufriendo para bombear. Es decir, se confirmaba el qué estaba pasando, pero el por qué, bueno, eso seguía siendo un misterio total. Entonces se investigó una de las causas más comunes: coágulos en los pulmones. Pero esta prueba, una gammagrafía, la descartó por completo. La imagen era clara, no había obstrucciones. O sea, cada prueba era una puerta que se cerraba, haciendo el caso todavía más desconcertante. Y la lista de pruebas seguía y seguía. Se buscó VIH, hepatitis, todo tipo de enfermedades autoinmunes, hasta obstrucciones en las arterias coronarias. Y el resultado era siempre el mismo: negativo, negativo, negativo. Se encontraron en un callejón sin salida, una hipertensión pulmonar severa sin ninguna causa aparente. Y justo cuando parecía que ya no había más por dónde buscar, la historia da un giro espectacular. La investigación cambió de los escáneres de alta tecnología a algo mucho más fundamental. Una pista que en realidad había estado ahí desde el principio. Una vez que trataron la retención de líquidos, la paciente bajó esos 10 kilos. Su peso real era de apenas 30 kilos. Esto dejaba su índice de masa corporal en 11. Para que tengamos una perspectiva, un índice saludable está por encima de 18.5. 11 es un nivel de desnutrición crítico. Esa cifra fue la luz roja que lo cambió todo. Al indagar más a fondo en su historia, salió a la luz algo que había permanecido oculto: un trastorno alimentario que llevaba mucho tiempo sin ser reconocido. Y ahí estaba, la pieza del rompecabezas que faltaba. De repente, todo el enfoque cambió de complejas enfermedades del corazón a algo tan básico como la nutrición. Con esta nueva pista, el equipo médico hizo algo que no se había hecho antes: un análisis de vitaminas. Y lo que encontraron fue tan inesperado como la cura que vino después. Esto nos lleva a la gran revelación.
Miren estos números. El nivel de vitamina C de la paciente era de 2.1. 2.1, cuando lo normal empieza en 17. Era un nivel bajísimo, casi indetectable. El diagnóstico final fue un verdadero shock para todos. Escorbuto, la famosa enfermedad de los piratas en pleno siglo XXI. Y la solución fue, de no creerse, simple. Nada de medicamentos carísimos ni cirugías, solo pastillas de vitamina C. Y lo que pasó después fue impresionante. En tan solo una semana le repitieron las pruebas del corazón. Y aquella hipertensión pulmonar, esa condición mortal que la tenía al borde del colapso, se había esfumado, por completo. Ahora, esta increíble historia no es solo una anécdota médica fascinante. Lo que nos enseña tiene implicaciones enormes y nos deja una lección muy importante para la medicina de hoy. Porque resulta que este no es un caso único. Al revisar la literatura médica, aparecen otros ejemplos muy parecidos, como estos de Estados Unidos. En todos ellos, la hipertensión pulmonar se revirtió rapidísimo con vitamina C. Esto sugiere que no es una casualidad, sino un patrón que quizás estamos ignorando. Pero, ¿cómo es posible que la falta de una vitamina cause todo esto? Bueno, pensémoslo así. La vitamina C es como el cemento para las paredes de nuestros vasos sanguíneos, porque ayuda a crear colágeno. Sin ella, las paredes se debilitan. Además, es clave para producir óxido nítrico, que es lo que ayuda a que los vasos se relajen. Sin él se contraen y la presión sube. Es básicamente una tormenta perfecta a nivel molecular. Y aquí es donde este caso, que parece tan antiguo, se conecta directamente con nuestro presente. Vivimos en una época de muchas dietas restrictivas, ya sea por trastornos o simplemente por patrones de alimentación muy selectivos. El riesgo de sufrir deficiencias nutricionales, que creíamos cosa del pasado, pues es más real que nunca. Y creo que esta cita del reporte original del caso lo dice todo, y es clave. Es posible que esta condición no sea tan rara como parece, sino que simplemente no se diagnostica. A lo mejor no se está buscando. Se piensa en las causas más complejas y se nos olvida lo más básico. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. En medio de todos nuestros increíbles avances médicos y tecnológicos, los fundamentos de la salud, como una nutrición adecuada, siguen siendo tan cruciales como siempre. ¿Qué otras soluciones simples podríamos estar pasando por alto? Una pregunta que vale la pena tener en mente.